En los vastos desiertos del norte de África, donde el viento carga consigo historias de reyes, traiciones y batallas, surgió un hombre que desafió a la potencia más temida del Mediterráneo. Un rey que no solo luchó con la espada, sino también con aquello que Roma nunca pudo controlar del todo: la corrupción que carcomía su propio corazón. Hoy te contaré la historia de Jugurta, el príncipe númida que logró humillar al Senado romano, manipular a sus generales y exponer la fragilidad de la República. Una guerra en la que Roma, acostumbrada a victorias rápidas, se hundió en un pantano de derrotas, sobornos y vergüenza pública. Pero antes de comenzar, bienvenidos a Crónicas del Pasado, el canal donde revivimos los episodios más sorprendentes, desconocidos y reveladores del pasado. Si te apasiona descubrir cómo hechos olvidados cambiaron imperios enteros, te invito a suscribirte ahora mismo y acompañarme en este viaje al corazón de una guerra que casi derrumba la autoridad romana. El reino de Numidia, aliado de Roma desde las guerras púnicas, había sido gobernado por el rey Misipsa, un hombre prudente que intentó mantener la paz entre sus tres herederos, sus dos hijos biológicos, Hiempsal y Adherbal, y su sobrino adoptivo, Jugurta, un joven valiente, carismático y ambicioso. Jugurta había demostrado su genialidad militar años antes, luchando como comandante auxiliar en las filas romanas durante el asedio de Numancia, en Hispania. Allí aprendió una lección crucial: Roma es fuerte, pero los romanos tienen un precio. General tras general, senador tras senador, muchos de ellos podían ser comprados. Misipsa vio en él un talento extraordinario, pero también una amenaza. Temiendo su ambición, lo envió a Roma para que se curtiera como soldado, esperando que la experiencia templara su carácter. No imaginaba que allí, entre intrigas políticas y sobornos ocultos, Jugurta perfeccionaría un arma que usaría años después contra la propia República. Cuando Misipsa murió, el frágil equilibrio sucesorio se quebró de inmediato. Hiempsal ofendió a Jugurta en su primer encuentro, y poco después fue asesinado brutalmente en una emboscada. El mensaje era claro: Jugurta no estaba dispuesto a compartir el reino con nadie. Adherbal, asustado, huyó hacia Roma. Los romanos, indignados, al menos en apariencia, enviaron una comisión senatorial para dividir el reino. Pero Jugurta ya conocía su punto débil: el oro. Sobornó hábilmente a los enviados romanos, quienes dibujaron un mapa favorable al joven príncipe. Numidia quedó dividida, sí, pero la parte más rica terminó en manos de Jugurta. La paz no duró mucho. Jugurta sabía que Adherbal no era una amenaza militar, pero su existencia era un obstáculo político. Así que decidió atacarlo, sitiarlo y expulsarlo del poder. Adherbal volvió a implorar ayuda a Roma. Esta vez la presión pública fue más fuerte. El Senado debía actuar, aunque muchos de sus miembros seguían recibiendo discretas bolsas de monedas númidas. Roma envió otra comisión a Numidia, pero Jugurta, seguro de su influencia, ignoró todas las advertencias. En el año 112 a.C., tomó la ciudad de Sirta, refugio de Adherbal, y ordenó la ejecución de sus habitantes. Entre ellos había numerosos comerciantes y ciudadanos romanos. Aquello fue el detonante. Roma no podía tolerarlo, o, al menos, no podía seguir disimulando su corrupción frente al pueblo. Finalmente, en el año 111 a.C., la República declaró la guerra. Roma esperaba una victoria rápida. Después de todo, Numidia era un reino menor, con tribus dispersas y sin grandes ciudades fortificadas. Pero Jugurta tenía tres ventajas clave. Conocía el terreno a la perfección: montañas, desiertos, oasis ocultos. Ejercía una guerra de guerrillas, evitando grandes batallas donde Roma destacó mejor. Usaba el soborno como arma estratégica, comprando oficiales, traicionando acuerdos y sembrando división entre los romanos. El primer comandante enviado por Roma cayó rápidamente en desgracia. Luego llegó otro, y otro más. Todos fracasaron. Algunos negociaron la paz con Jugurta, solo para que luego se descubriera que habían sido comprados. El pueblo romano estaba furioso. La república estaba siendo humillada por un rey africano que parecía jugar con ellos como si fueran piezas de un tablero.
Fue entonces cuando apareció en escena un general que cambiaría el curso de la guerra y de Roma, Cayo Mario. Mario, un hombre surgido del pueblo, no era parte de la aristocracia romana. Por eso, cuando fue elegido cónsul y enviado a África, lo hizo con un propósito claro: demostrar que los romanos de nacimiento humilde podían derrotar a un enemigo que había comprado a la nobleza. Mario reorganizó el ejército, reclutó soldados entre los más pobres y llevó disciplina, estrategia y motivación al frente africano. A su lado tenía a un joven oficial de gran talento y ambición, Lucio Cornelio Sila, quien más tarde sería protagonista de una de las guerras civiles más sangrientas de la historia romana. Mario logró lo que otros no pudieron: empujar a Jugurta hacia el desierto, cortar sus recursos, derrotar a sus aliados y reducir su margen de maniobra. Pero Jugurta seguía escapando. Conocía demasiado bien el terreno y se movía como una sombra entre las tribus del norte. La clave llegó cuando Mario envió a Sila a negociar con Bocchus, rey de Mauritania y suegro de Jugurta. Sila convenció a Bocchus de traicionar a su propio yerno, prometiéndole beneficios políticos y territoriales. En una emboscada cuidadosamente organizada, Bocchus entregó a Jugurta encadenado a los romanos. La guerra, después de años de humillación, al fin había terminado. Jugurta fue llevado a Roma como trofeo vivo. En un espectáculo típico de la República, fue exhibido durante el triunfo de Mario. Poco después murió estrangulado en las oscuras celdas de la prisión Tuliana, pero su derrota no cerró la herida que había abierto. La guerra de Jugurta dejó al descubierto la corrupción arraigada en el Senado romano, la incapacidad de algunos generales nobles, la emergencia de líderes populares, como Mario, el ascenso de Sila, que más adelante se enfrentaría a su antiguo comandante, la inestabilidad interna que conduciría, décadas después, al colapso de la República Jugurta. No destruyó Roma, pero mostró al mundo que la Gran República estaba enferma por dentro, que su verdadera amenaza no eran los enemigos externos, sino la ambición, la corrupción y las luchas internas, y que incluso un rey africano, inteligente y decidido, podía poner de rodillas al mayor poder del Mediterráneo. Esta fue la historia de Jugurta, el rey que convirtió la corrupción romana en su arma más peligrosa, una guerra que expuso la fragilidad del Senado y que preparó el escenario para las violencias internas que acabarían transformando para siempre la República. Si te gustó este episodio de Crónicas del Pasado, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo para que más personas conozcan este capítulo fascinante del pasado. Y ahora contame en los comentarios: ¿crees que Jugurta habría podido vencer definitivamente a Roma si no lo hubieran traicionado?